Hola mis queridas y queridos estudiantes de Introducción al Cálculo y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en el campo de la trigonometría. Hoy vamos a definir las funciones trigonométricas inversas y además trabajaremos con el teorema del seno y el teorema del coseno. Así que no esperemos más y vamos con eso. Lo primero que debemos recordar es que una función posee inversa solo si es que ésta es biyectiva, es decir, si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. En general, las funciones trigonométricas no cumplen esta condición, puesto que de hecho son funciones que son de tipo periódica. Pero si nosotros nos restringimos a un determinado dominio, en ese caso sí podrán poseer inversa, y son estas funciones que hemos denominado arco, arco seno, arco coseno, arco tangente. Así que vamos a ver cómo es su definición formal. La primera que definimos es esta, la función arcoseno. Para esta función tenemos un dominio que va desde -1 hasta 1, el recorrido de la función seno, y que llega hasta valores entre menos pi medios y pi medios. La función y igual arcoseno de x es esa la gráfica que posee, y está definida justamente a contar de la función seno de y. Es decir, lo que nos estamos preguntando es, ¿qué valor posee determinado valor de seno? Así es, ¿qué ángulo posee el seno, por ejemplo, 0,5? Eso es lo que nos preguntamos y esa es la función que tenemos allí. Luego pasamos entonces a un pequeño ejemplo. Aquí está, por ejemplo, que el arcoseno de 1 es pi medios, puesto que el seno de pi medios es 1. Luego tenemos la función arco coseno, que trabaja exactamente de la misma manera. Su dominio sigue siendo desde el -1 hasta el 1, y en este caso su recorrido va desde 0 a pi. Y nos preguntamos de nuevo, ¿qué ángulo posee determinado valor de coseno? Así, por ejemplo, en este tenemos que el arco coseno de 0 es pi medios, puesto que el coseno de pi medios es 0. De manera similar, para la función arco tangente, que esta se define desde los reales hasta el intervalo de menos pi medios hasta pi medios. Ahí está totalmente definida la función y nuevamente, por ejemplo, aquí tenemos el arco tangente de 1 es pi cuartos, puesto que la tangente de pi cuartos es 1. Vamos al siguiente. La función arco cotangente va desde los reales hasta el intervalo 0 a pi y funciona de manera similar a las anteriores. Al igual que la función arco secante, cuyo dominio es un poquitito más complicado, y recorrido también, pero funciona exactamente de la misma manera que las anteriores. Lo mismo ocurre para la función arco cosecante, cuya gráfica está allí. Las funciones trigonométricas inversas también las podemos denotar de la manera que aquí se encuentra, como seno a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1 y así sucesivamente. Ahora sí, vamos con uno de los teoremas más importantes de la trigonometría, el teorema de seno y el teorema de coseno. Para ello, primero vamos a establecer un triángulo, ¿sí? Que no necesariamente rectángulo, sino que es un triángulo cualquiera. De forma que su vértice A con el ángulo alfa se encuentra en el 0, 0 y su lado que se encuentra entre A y B está por sobre el eje X. Con ayuda de eso, entonces, nosotros podemos determinar que la distancia entre el punto B y el punto C, esos dos puntos que está allí, se puede calcular como esa expresión que está ahí, ¿sí? Recordando que estamos restando coordenadas, ¿sí? Aquí estamos restando las coordenadas en X y aquí estamos restando las coordenadas en Y. Ahí está entonces. Si hacemos un pequeño trabajo algebraico, lo que obtenemos es esa expresión que está allí. Y con ayuda de ella entonces ya tenemos el teorema del coseno. ¿Qué es el teorema del coseno? El teorema del coseno dice que para cualquier triángulo, no importa los ángulos que tengan, se verifican estas tres igualdades que están allí. De seguro te sonará el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno, en que tenemos un ángulo que es recto, pero este funciona para cualquiera sea. Lo que podemos ver es que a al cuadrado en este caso sería esa, corresponde a la suma al cuadrado de los otros, tal como el teorema de Pitágoras, pero se resta dos veces la multiplicación de los otros lados por el coseno del ángulo que está contenido entre esos dos lados, ¿sí? Ahí está entonces, y funciona para cualquiera de los tres lados, por eso es que dice que se verifica para cualquiera de ellos. A contar de este, nosotros, por ejemplo, podemos despejar el valor de coseno, y luego decir que seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado. Utilizamos la igualdad anterior, hacemos un pequeño trabajo algebraico y obtenemos esa igualdad. Si hacemos lo mismo para B y lo mismo para C, entonces vamos a obtener una serie de tres igualdades. Y estas tres igualdades son el teorema del seno. El teorema del seno funciona exactamente para el mismo triángulo y es
una serie de relaciones que son iguales entre sí. El seno del ángulo alfa es al lado A, como el seno del ángulo beta es al lado B, y como el seno del ángulo gamma es al lado C. Eso es lo que tenemos y podemos irlas usando de pares, sin ningún problema. Y eso nos permite resolver triángulos. ¿Y qué es resolver un triángulo? Pues bien, resolver un triángulo significa encontrar la medida de todos sus lados y de todos sus ángulos. Para ello nosotros podemos hacer uso del teorema del seno o del teorema del coseno. Y siempre será necesario que nosotros seamos capaces de tener un lado y dos ángulos, dos lados y un ángulo, en este caso el opuesto al mayor de ellos, dos lados y el ángulo entre ellos, o finalmente los tres ángulos. A contar de ello, nosotros siempre podremos resolver un triángulo, recordando que resolver un triángulo significa encontrar el valor de todos sus lados y el valor de todos sus ángulos, haciendo uso del teorema del seno y del teorema del coseno. Ahora entonces hagamos un pequeño ejemplo de los que están aquí en la parte de abajo. Entonces busquemos resolver este triángulo. Para este triángulo entonces vamos a dibujarlo de la manera que sea, no estableciendo necesariamente los ángulos de la manera correcta, y establecemos alfa, beta y gamma. Luego establecemos los lados A, B y C, recordando que son opuestos a cada uno de los ángulos. Entonces, si gamma en este caso nos han dicho que vale 90 grados, alfa nos han dicho que vale 34 grados y B nos han dicho que vale 10,5, entonces podemos calcular los otros valores. Beta no es muy difícil de calcular, puesto que los ángulos interiores de un triángulo deben sumar 180. Entonces tenemos 180 menos 90 y menos 34, lo cual es lo mismo que 90 menos 34, lo cual es lo mismo que 56. Y ahí está, el ángulo beta entonces es 56 grados. Y ya teniendo eso, podemos calcular el valor de los otros lados, haciendo uso del teorema que tú quieras. Por ejemplo, podemos hacer uso del teorema del seno. Diremos entonces que B es al seno de beta, como A es al seno de alfa. Así entonces, A corresponderá a B multiplicado por el seno de alfa dividido en el seno de beta. Y todos esos valores los tenemos. B vale 10,5, el seno de alfa será el seno de 34 grados y dividido en el seno de beta. Y el seno de beta entonces será 56 grados, el valor que vamos a usar allí. Y ya está, ese es un valor numérico que obviamente tú puedes calcular haciendo uso de una calculadora, pero eso lo dejamos para que lo trabajes tú sin ningún problema. Ya está entonces calculado el valor de A. Vamos entonces ahora al valor de C, que es el que nos falta. Para el valor de C podemos decir que C es al seno de gamma, como B es al seno de beta. Y en ese caso entonces C lo podemos despejar como B seno de gamma dividido en el seno de beta. Y ya está. Entonces tendremos 10,5 es al seno de gamma, y gamma sabemos que vale 90 grados, dividido en el seno de beta, es decir, en el seno de 56 grados. Y ya está, tú puedes hacer esos dos cálculos numéricos, pero tenemos nuestro triángulo totalmente resuelto. ¿Ves qué simple es usar el teorema de seno y teorema de coseno? Pues bien, eso es todo lo que debemos hacer. Es momento que tú trabajes y tomes la guía de ejercicios que está disponible en la plataforma y comiences a resolver todos los triángulos que allí están. Por ahora, yo me despido y nosotros nos encontramos en nuestra próxima sesión. Así que estés muy bien. Chao, chao.